El tema que vamos a ver en el video de hoy es alienación, y si nunca lo escuchaste seguramente te estarás preguntando ¿qué es la alienación? Según Marx, la alienación es el proceso en el que un individuo transforma su conciencia hasta ponerla en contra de lo que se espera que piense en su condición. Es decir, que un individuo se vuelve ajeno a sí mismo, pierde el control sobre sí. En resumen, la alienación es la deshumanización de las personas. ¿Por qué es la deshumanización de las personas? Porque la naturaleza del ser humano es constantemente estar construyendo algo nuevo. Si sale el iPhone 10, sacar el iPhone 11, el 11 Pro Max, el 12, el 48, etc. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién no hizo alguna vez un muñequito con plastilina, un dibujo? Algo que te costó mucho trabajo hacerlo. Y cuando lo terminaste, te sentiste orgulloso seguramente de lo que acabas de hacer. Ahora imagínate que a vos te sacan eso. A vos te arrebatan eso que tanto te costó hacerlo. ¿Cómo te sentirías? Frustrado. Bueno, imagínate también que estás trabajando en condiciones insalubres, que estás trabajando muchísimas horas y que te dan un salario que, con suerte, cubre tu supervivencia. Bueno, la alienación comprende todo esto que te acabo de explicar. Pero no solo comprende esto, hablamos de alienación en otros casos, como por ejemplo cuando un obrero percibe un salario a cambio de su trabajo obviamente, pero sin darse cuenta que está siendo explotado. Este salario solo cubre su supervivencia. El segundo ítem es lo que veíamos hace un rato. El trabajador deja de ser dueño de lo que produce. Esto pasa a ser dueño del capitalista, que obviamente sacará provecho. También es alienación cuando los trabajadores hacen de Mauro Zárate, que por cierto ya se debería ir yendo del país, o del gordo Ronaldo Nazario. ¿Qué quiero decir con esto, ya sacando el chiste? Que los trabajadores acusan, denuncian, traicionan a sus compañeros. Y todo esto es por un beneficio mínimo que les da el capitalista. Y no termina siendo otra cosa más que jugar a ser un explotador. Por último, también hablamos de alienación cuando el trabajador pasa a ser nada más que un producto mercantil, es decir, un eslabón más de la cadena. Existen 4 tipos de alienación. La alienación del trabajo es donde el obrero ya no se perfecciona con el trabajo, sino que empieza a despersonalizarse, es lo que veíamos antes. Después está la alienación social, es donde la sociedad se divide en capitalistas y proletarios. Los capitalistas son los dueños de los medios de producción y los proletarios son los que venden su trabajo. Los capitalistas son los explotadores y los proletarios los explotados. Está también la alienación política. El Estado pertenece a la clase dominante y lo que hace es esclavizar a la sociedad para el beneficio de la clase dominante. Por último está la alienación religiosa. La religión, como dice Marx, es el opio del pueblo, es la droga del pueblo. No hace más que evadir la realidad. Crea ilusorias, mentiras, cosas falsas que sirven de consuelo para, entre muchas comillas, un mundo que ya no tiene esperanzas. El marxismo no solo plantea los problemas, sino que también propone soluciones. ¿Y cuáles son estas soluciones? Bueno, para la alienación del trabajo, propone eliminar la propiedad privada de los medios de producción. No tiene que existir más. Para la alienación social, hay que eliminar todo tipo de clase social. Para la alienación política, hay que eliminar el Estado, dice Marx. Y para la religiosa, la religión no debe existir más. Se tiene que eliminar todo tipo de religión. Hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, pero más que nada que les haya servido. Nos vemos.